Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabías que podés integrar Jira con DocuSign sin necesidad de tener plugins de por medio? Hoy nos va a estar acompañando Oscar López del equipo de Quinril para contarnos de esto y mucho más, porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Hernán? ¿Todo bien? Acá comenzando el día en Lima. Ujú. Arrancando el día, bueno, vamos a arrancar entonces haciendo algo nuevo. Entiendo que es el primer podcast que estás también. Sí, la verdad es un honor participar en estos podcasts. He comenzado a verlos hace ya un mes y siempre es bonito intercambiar conocimientos, experiencias con otras personas que manejan las mismas suite de herramientas, ¿no? Que se han enfrentado probablemente a los mismos problemas de diferentes puntos de vista, ¿no? Ujú, tal cual. Sí. Bueno, el espacio está justamente para eso y te agradezco por que te quieras sumar del otro lado, ¿eh? Del lado de expositor, si se quiere, exponente o como lo quieramos mencionar, para compartir un poco tu conocimiento. Y yendo justamente a eso, antes de irnos al tema en cuestión, te quería pedir un poco que te presentes, que le cuentes un poco el background tuyo a la audiencia antes que nos metamos en el tema como tal. Bueno, te puedo decir que yo tengo el honor de haber participado en las primeras implementaciones o una de las primeras implementaciones de Jira acá en Perú, que fue en Graña Montero Digital como practicante, ¿no? Ujú, Yo ya llegué a la parte de donde ya estaba establecida la herramienta, pero ya era un Jira Server 6.4 que ya tiene bastantes añitos, ¿no? De haber salido. Ya está bastante descontinuado, la verdad. Pero fue una experiencia interesante. En ese entonces incluso la herramienta le habían cambiado el nombre por temas internos ujú. de la compañía, ¿no? Como te había comentado. Y de a poco fui investigando y descifrando el nombre de Jira, ¿no? Y fue ahí mi inicio con la herramienta. Me enseñaron que era una herramienta que manejaba flujos de trabajo, eso sí. Comencé aprendiendo lo básico, que es la configuración en sí de la herramienta. Y era esta herramienta que prestaba o hacía el delivery de los procesos a las fábricas de software y de testing de esta empresa de TI, ¿no? Que se llama Graña Montero Digital. Ujú. En ese entonces eh, teníamos muchos clientes y pues era un reto para alguien que recién empezaba su carrera profesional darle soporte a tantos equipos. Pero el equipo que teníamos para este delivery de procesos pues, era bueno, era conocedor de otros tipos de tecnologías y pues con ese ánimo de aprender, pues se Ujú. lograron cosas bastante interesantes, ¿no? Está bien, bien. Y ahí, para empezar a conectar puntitos, si te parece, esto como me hablabas de justamente el delivery del lado de Haití, uno está muy acostumbrado en Haití justamente en hablar lo que es ITCM como tal, como metodología y demás. Contame un poco tu experiencia con eso, contale un poco a la audiencia qué viene a ser ITCM y cómo ha sido tu experiencia en lo que sea la implementación como tal, o la adopción más que implementación, porque es... Sí, a ver, después de esta implementación, de este soporte,
he pasado por varias otras empresas, ¿no? Incluso he pasado por Tsoft y Globan, donde pues he tenido la oportunidad de implementar desde cero Jira Service Desk en ese entonces, ¿no? Y Ujú, Jira Service Management posteriormente. La primera implementación que hice con Jira Service Desk para Jira Software, ¿no? Como posteriormente se llamaba, fue para una empresa de retail bastante conocida de Chile, ujú. ¿no? La verdad fue un proyecto bastante interesante porque lo dejaron todo a cargo mío y del cliente que estaba responsable, ¿no? Entonces, en base al conocimiento que estaba adquiriendo de ITIL, ¿no? Y Sí. las bases recontra bien definidas que tiene la herramienta, porque una creo que de las más notorias que tenemos y que podemos utilizar o que da buen uso a Atlassian en Jira Services o Service Management sería la gestión de catálogo de servicios, ¿no? Si partimos de Ujú. ese punto, yo creo que comenzamos a hacer una buena herramienta para el uso de los usuarios finales, ¿no? Y también para el lado de la gestión. En ese equipo de unas 4 personas, ¿no? Que fuimos implementando, eh, fue mi inicio con ITSM, ¿no? Yo ya Ujú. estaba estudiando para certificarme en ITIL, pero de momento todavía no contaba con el certificado. Pero ya la implementación me dio bases, ¿no? Sí. Para ponerlo ya en la teoría y en el examen prácticamente, ¿no? Fue bastante interactivo ya mi experiencia al final para Ujú. dar el Bien. Bien, sí. Y claro, justamente ahora JSM, Service Management, está apuntado mucho a esto de. Creo que se alinea muy bien a todo lo que son las metodologías de TIL, todas las buenas prácticas y esto de la gestión de las solicitudes, ¿no? Pero ahora bien, por fuera de lo que es, a ver, dentro del rubro, justamente no solo hablamos de ITSM como tal, sino que se encuentra lo que es el ISM, ¿no? O ESM, si lo hablamos en castellano, una mezcla de idiomas. ¿M? Entiendo que es llevar esta solución un paso más allá, ¿no es cierto? Sí, justo cuando ya cambié de empresa, ¿no? La necesidad ya pasaba no tanto ya de implementar una solución de ITCM solamente, Ujú, porque sabemos que Jira inicialmente pues está hecho para equipos de TI, pero posteriormente, como todos los años, Atlassian nos sorprende con novedades, con cosas que puedes hacer en la herramienta, con integraciones y demás. Entonces, para ese momento, el equipo ya contaba con una herramienta de ITSM, pero además la necesidad era integrar en un solo lugar las solicitudes que también estaban en las áreas de administración, de recursos humanos, de legales, ¿no? Entonces, si bien teníamos herramientas separadas, ¿no? Que manejaban estos procesos y los manejaban de manera correcta, ordenada, el usuario se perdía entre tantas herramientas, ¿no? No estaba ordenado como para que uno entrara solamente a un sistema y dijera, ah, ok, acá nomás, en este catálogo está la solicitud de relocación, digamos, o la solicitud de pedir vacaciones o demás, ¿no? ujú. Entonces, eh, fue una iniciativa del equipo de Atlassian, ¿no? ¿Sí? ¿No? Juntar esas peticiones hacia una misma herramienta, ¿no? Y en base a eso,
fue que la iniciativa se escaló y fue aprobada, ¿no? Y la verdad, interesante trabajar con equipos de recursos humanos, de legales, administrativos, porque tienen sí unas visiones bastante amplias de qué es lo que quieren hacer con la herramienta, pero tenemos que aterrizar de repente las ideas un poco y explicarles qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no deberías hacer con herramientas Ah, de creación, ¿no? igual. Sí, bueno, me gusta la parte esa que no deberías, ¿eh? Porque poder se puede prácticamente todo, que es lo Eso peligroso, sí, ¿no? ¿Mm? exacto. Pero bien. Bueno, y te consulto en este proceso de unificación, más allá de el beneficio, el primer beneficio que sería esto de unificar un único portal de servicio para todos. A lo largo del camino identificaste algunos otros beneficios colaterales, si se quiere, por toda esta implementación. Sí, los equipos que venían de estas otras herramientas, ¿no? Conociendo Jira, eh, se dieron cuenta de que algunas cosas podían ser manejadas de mejor forma. Hicimos una introducción de los SLAs que maneja Jira también, cuales Ujú, pidieron bastante. Eh, Ordenamos un poco más sus procesos porque si bien en sus mentes tenían todo esquematizado, ¿no? Eh, la forma en la que lo manejaban no reflejaba realmente cómo debería haber sido manejado, ¿no? Digamos, un proceso de relocación cumplía bastantes eh, tareas que estaban de por medio, ¿no? Digamos, eh, sí tenía un flujo principal, el cual contaba con las aprobaciones de las gerencias, de los jefes, pero digamos, el proceso del visado o el tema de la aprobación de este puesto en otro país o en otra ciudad, ¿no? Se veía de forma bastante superficial y eh, no se veía realmente en qué estado estaba esta solicitud, ¿no? ujú, Entonces, en base a lo que nos contaban nuestros clientes, que eran las áreas administrativas, las áreas de recursos humanos, eh, tratábamos de aterrizar ese proceso y hacerlo visible en la herramienta, ¿no? ujú. Y fue un proceso bastante interesante y de idas y vueltas con bastantes hitos como para cerrar puntos clave, ¿no? De esta implementación, ¿no? Ujú. Bien, sí, concuerdo. A ver, pasa que justamente a ver, los tipos de procesos o requerimientos de los otros equipos por fuera de ti justamente no terminan coincidiendo, ¿no? O sea, son porque tienen otra visibilidad de los procesos o cómo deberían ser las cosas o porque no conocen la herramienta. Y al mismo tiempo, de algo que hablábamos también, es que al uno incorporar otras áreas, a veces tiene que realizar ciertos tipos de integraciones que son diferentes a lo que uno está acostumbrado, ¿m? Que es uno de los temas también a charlar por acá, que esto es los desafíos de integrar tal vez las plataformas que rodean a estas áreas que están en el día a día, que por ahí en el rubro de IT no necesariamente se aplican. ¿Mm? Y además, contar un poco cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron al momento de tener que hacer ese tipo de integraciones. Bueno, como sabemos, hace 2 años aproximadamente, Jira, Atlassian en general, impulsó muchísimo el tema de las automations,
Automation for Jira y Automation for Confluence. Sin embargo, a veces carecía de algunas funciones que eran más factibles de manejar de repente en Script Runner. En ese entonces ya habían llegado a implementar las características de generar una llamada por webhook Sí. y se probaron. Otra cosa que quisiera mencionar y pues es súper importante para cualquiera que esté manejando las implementaciones de ITSM y que me pareció una práctica genial que aprendí en Globant, es que si nosotros necesitamos información de otras herramientas, digamos, de gestión de recursos humanos o de gestión de equipos, o sea, está muy bien que utilicemos assets, pero reconozcamos que hay cierto costo a partir de cierto uso de los assets, ¿no? De los objetos. Correcto. Sí, sí. Por lo cual, Assets puede llegar a ser nuestro repositorio de cualquier tipo de objeto y eso lo tenemos súper claro. Pero digamos, si somos una compañía gigantesca, llevar los 20.000 usuarios a Assets es un problema, ¿no? Más si es que tienen diferentes objetos relacionados. Por lo cual en ese momento, Joan, me pareció una genial propuesta que usemos lo que es el Data Connector, complemento Data Connector, Sí. para utilizar los APIs que teníamos para la aplicación de gestión de recursos humanos, ¿no? Llevábamos la información y la teníamos ya en los formularios de Jira Service Management, ¿no? Eso me pareció genial. De hecho, no hay un tema de espera entre el selector, digamos, que quieres poner a alguien y la información que viene desde esta otra aplicación, ¿no? Ese uso de la herramienta me encantó, la verdad. Fui también aprendiendo de ella a partir de que vi que la estaban usando en Jira Server, ¿no? Y pasamos a Cloud justo en ese año. Y por una compañera que me apoyó en el aprendizaje de esto, la verdad que agradecido con esa herramienta. Y bueno, agradecidos también los del equipo de Globant porque no estarían pagando 20.000 assets. Seguro. Ujú. Otra cosa que sí, justo volviendo ya al punto de los Jira Automations y y el Script Runner. Hubo un equipo pues de estos administrativos que tenían una necesidad muy clara en su flujo de trabajo, en la cual sí tuvimos que proceder a realizar un POC, ¿no? Un Proof of Sí. Concept. No teníamos claro ni dónde comenzar, que fue una integración con DocuSign. Era un equipo que necesitaba que en el flujo de trabajo, a través de los adjuntos que ponían, ¿no? Este último adjunto que ponían para pasar a cierto estado, que era un estado como de aprobación, se llevara a DocuSign y de DocuSign, al finalizar las firmas, tanto del equipo y del cliente, volviera firmado a Jira y se cierre en automática la atención, ¿no? No sabíamos ni dónde comenzar. Ujú. Me mandaron la tarea de aprender sobre la herramienta, ¿no? Sobre DocuSign. DocuSign en sí es una herramienta que nos apoya en las firmas digitales, tiene todas las certificaciones necesarias para hacer validez estas firmas digitales, ¿no? Sí. Lo cual es fue súper importante su implementación y demasiado relevante la necesidad que tenían porque
era un flujo de demasiada relevancia para la empresa, ¿no? Ujú. Sí, y tuvieron algunos desafíos, calculo, a lo largo del camino, ¿no? Que Y si tienes apre- algunos ahí en mente como para decir y cuáles fueron la forma de resolverlos. sí, justo tuvimos que aprender, ¿no? DocuSign desde cero, porque ninguno del equipo sabía DocuSign. Aprendimos lo que era un envelope, los documentos, que son anchors, que son elementos que podíamos usar dentro del mismo documento, del mismo envelope, Ujú. y vimos las posibilidades de esta integración, ¿no? Y fuimos primero por las que teníamos más mapeadas o más reconocidas por el equipo, que fueron las mencionadas Automation for Jira Sí. y Script Runner. Sin embargo, en el camino nos dimos cuenta de que no podíamos hacer ciertas cosas incluso teniendo Script Runner, por lo cual ya estábamos optando por realizar una integración con un conector o realizar nuestro propio conector y desplegarlo en un servicio de Amazon, ¿no? Sin Sí. embargo, no contábamos con mucho apoyo de otros equipos y dentro de nuestro equipo no teníamos desarrolladores, lo cual sí fue medio problemático, Me imagino. y lo cual nos orilló a usar la solución del conector, ¿no? Este conector es Zapier, seguramente ya has usado la herramienta. Ujú. Y ninguno de nosotros tampoco contaba con mucha experiencia en Zapier. Solamente veíamos que mágicamente podíamos jalar cuadraditos y estos cuadraditos nos iban a solucionar la vida, ¿no? Sí. Pensábamos Ujú. Ideal para resolver los problemas de falta de desarrollo, digamos, de conocimiento de desarrollo. Te hace una así. interfaz un poco más agradable para resolver eso, ¿no? O sea, si no tengo todo el skill Sí, técnico. sí, pensábamos así totalmente eso, ¿no? Digamos, ya no tenemos skills de desarrollo tan elevados, ¿no? Y no tenemos un ambiente disponible como para deployar. Entonces, si lo necesitan ahora mismo, vamos por Zapier, que son cuadraditos que jalamos y ya está resuelto el tema. Sin embargo, encontramos bastantes problemas en el camino de la implementación. Y es que no era tanto como las propagandas, sino que Jira trabaja los attachments. Si bien tenemos un API que nos trae el attachment en un array de bytes, así, simple, ¿no? Sí. Y DocuSign, aparte de contar con un doble factor de autenticación para utilizar estas APIs, lo cual también fue un problema que tuvimos que resolver en Zapier, Ujú. no soporta esos array de bytes en su API, ¿no? Entonces, no fue solamente unir estos cuadraditos, sino que dentro de estas conexiones o estos cuadraditos que nos armaban las acciones, finalmente tuvimos que codear un poco en Python para transformar el archivo, Ujú. pero ya sin tener que necesitar pues un lambda o un AWS. Transformamos el archivo del array de bytes a un array de bytes en base 64 Sí. y armamos los caminos respectivos, porque si bien Zapier tiene cierto alcance en Python, no podíamos hacer tanto la transformación ni tampoco o sea, la transformación y la entrega de este envelope o la llamada hacia DocuSign en la misma clase, ¿no? Ujú. Entonces armamos todo un esquema, ahora parecido a lo que ha sacado último eh, Automation for Jira, que vemos que se ramifica bastante ahora.
Sí, ahora te permite ramificar. Sí, eh, es- ahora, para ese entonces no teníamos eso y en Zapier armamos todo un pulpito, así le llamamos, porque tenía un montón de patitas, nuestra automation en Zapier. Y si es que llegaban dos firmas, iba para este lado, ya el archivo transformado, y entraba eh, al doble factor de autenticación, la llamada uno, de ahí a la llamada 2 ya con su primera y segunda firma, y así Ujú. el resto de combinaciones, ¿no? Tuvimos que investigar, ya habiendo resuelto este primer paso, ¿no? Que fue todo un reto, ya llegaba, ¿no? El documento, solicitaba las firmas por correo a las personas que habían pedido, ¿no? Este documento. Ujú. Y ya habiendo resuelto este paso, tuvimos que ir un poco más en detalle administrativo de DocuSign, porque al igual que Jira, que tiene lo que son webhooks, actions o events, tiene DocuSign lo que son webhook events también. Sí. Y analizando las firmas, hay una acción que nos permite devolver el documento firmado. Y ahí justo fue ese detalle el cual nos detuvo a utilizar ScriptRunner, porque hace la llamada y nos devuelve el documento, pero en array de bytes en base 64 que no reconoce. Y era, Ujú. Nuevamente, no se tuvo que. Bueno, otro. Nuevamente Python de promedio para cambiar el array, calculo. sí, así fue. Entonces, en base a este Python, devolvimos el archivo ya transformado y lo pusimos en Jira. Si bien fue una acción que para el usuario fue transparente, ¿no? El equipo de implementación sí fue todo un dolor de cabeza, tanto a nivel de planteamiento técnico como la implementación en sí, ¿no? Fue un reto y fue interesante. Al final el documento nos venía firmado con el acta también de autenticidad de las firmas Ujú. y, y resolvió el tema, ¿no? Porque era una necesidad de este equipo y era también una necesidad de la empresa que llegaran estos documentos firmados tanto del lado de la empresa como del cliente, ¿no? Ujú. ¿Y qué beneficios les trajo eso a los usuarios finales, el hecho de tener todo integrado, Unificado. si se quiere? Sí, sí, ya no tenían que ingresar a dos herramientas para tener este archivo listo, ¿no? Antes lo tenían en una aplicación que tenía integrado pues DocuSign ahí en la pantalla. Tenían que ingresar sus clientes y tenían que enviarlo manualmente por correo, ¿no? Y ahora ya tenían tanto la traza de en qué momento, en qué estado se encontraba este archivo, ¿no? Ujú. Y, y en qué estado estaba la firma. No tan solo con, o sea, simplemente, ¿no? Ingresando a Jira, lo cual es súper fácil, ¿no? Ingresas y ya tienes toda la visibilidad ahí. Ya no tendrías que ingresar tantas aplicaciones, solamente lo visibilizabas ahí en el mismo issue. Era bastante bueno. Pregunta de curioso ahí, como parte de la integración es el mismo ticket de Jira que el usuario ponía el mail, de quienes tenían que firmar. Sí, ese era un detalle que sí no llegamos a resolver porque sí tenemos claro que pueden haber errores humanos de por medio, pero si cometían estos problemas ingresábamos a DocuSign y corregíamos, ¿no? Este error de tipeo que a veces Ujú. ocurría.
Pero te lo permitía, digamos, más allá del el error humano que puede estar en todos lados, está directamente en Jira como parte del proceso. Uno cargaba entonces los mails y directamente se gestionaba eso de ahí. Sí. Bien, interesante. Interesante el caso, justamente, a ver, es como decía en un comienzo, tal vez a nivel IT uno no trabaja tan de la cara con DocuSign, pero imagino que el área de legales o la parte de contrataciones, tener documentos firmados, legales y demás, es un punto clave, y el hecho de poder gestionarlo dentro de Jira es todo un plus, porque no solo resolves la gestión de punto a punto, como así, sino que al mismo tiempo, como tenían todos dentro de la misma plataforma, el mismo portal, tenías trazabilidad de todo. Entonces, se probó el ticket y potencialmente uno después lo puede integrar con todo el proceso de alta de IT o toda la parte de inducción, si fuese relacionada a eso, los documentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy bueno el caso, y justamente está bueno que te tomen el tiempo de traerlo para abrirle la cabeza a otros y mostrar el potencial de la herramienta, y justamente sin necesidad de un plugin específico, y en este caso con un poco de creatividad dentro de Zapier, ¿no? Sí, al final sí fue creatividad y paciencia para resolver el problema. Uh-huh. Y si tuviera que darle algún tip a alguien que esté, más allá sea Zapier o no, sea DocuSign o no, algún tip para considerar al momento de estar realizando estas integraciones por fuera de lo que es nativo como tal, ¿qué le podrías? Mm, Hay que analizar bien la problemática, ¿no? La necesidad o la problemática que nos plantee nuestro usuario, ¿no? Y en base a eso intentar desmenuzarlo por partes y llevarlo a nuestro lado un poco más técnico, ¿no? Ir revisando qué opciones tenemos en las APIs o en la documentación técnica de Jira y ir probando, porque esto de las POCs o de cosas que están fuera del alcance regular de un Jira Administrator o de un Atlassian Administrator, eh, se resuelven con un poco de experiencia, pero también con paciencia y con un enfoque claro de qué es lo que puedes comenzar a hacer, ¿no? Ujú. Bien, bueno, perfecto. Este, y entonces, para ir cerrando, en todo caso, más allá del tip, si alguien, uno de nuestros oyentes, se encuentra en una situación similar, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vos? Eh, por si quieren seguir la charla, o si quieren una mano, si se quiere la mano amiga, ¿no? Como. Sabes ahí, Hernán, me encanta ahora cómo Atlassian está enfocando la comunidad a que sea más participativa. Has visto ahora último incluso la necesidad de renovar los certificados es meterte un poco más a la comunidad, ¿no? Y pues yo también he dependido bastante de ellos para resolver este tema Ujú. inicialmente, ¿no? A mí me pueden contactar por mi correo que es lopezolivos.9@gmail.com y por ahí de repente en algún comentario que está relacionado a esta integración porque he visto gente que sí se ha quedado ahí estancada en cómo enviar el archivo a otra aplicación. Ujú. Perfecto, bueno, los ponemos ahí al correo, en la descripción, por si alguien quiere hacer una consulta. Y de mi parte no me queda nada más que agradecerte por el tiempo, por las ganas de compartir y traer este caso de uso que eh,
si bien tal vez no suena tan común, es más necesario de lo que uno pensaría al mismo tiempo, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Un gusto. Hasta luego. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas sobre lo que estuvimos hablando. Una vez más, agradecemos a Oscar por compartir su conocimiento y como siempre están invitados a sumarse a la conversación, ¿no? Si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.